Bueno, estábamos escuchando lo que decía Yolanda Paredes con respecto al tema del IPS, estas declaraciones, como decíamos, cuando menos desafortunadas. Veremos qué pasa con esta situación también. Pero claro, tema del día es lo que tiene que ver con las ONG y lo que fue hoy el paso de este proyecto por el Senado, donde finalmente fue aprobado en la versión de la Cámara de Diputados. Y vamos a hablar de ese tema en esta tarde-noche. Ya le agradecemos la presencia al senador Derlis Maidana, que nos acompaña aquí en estudios. ¿Qué tal, senador? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches para vos, Diego, para toda la audiencia. Un abrazo, Gumarelo, antes que nada. Si hoy hacemos una encuesta, vamos a decir que somos mayoría amplia y plena. Totalmente. Te voy a entregar, senador, sí, porque sin ningún problema. Por el tiempo también que nos conocemos, te pido esta licencia. ¿Qué deja, senador, hoy lo que pasó, esta aprobación? Nosotros le decimos ley anti-ONG, otros le dicen ley contra ONG. ¿Qué mirada tenés sobre eso principalmente? Porque sé que también molestó esa designación que le damos a... Bueno, yo creo que venimos de hace unos 10, 15 años un movimiento de transparencia a nivel mundial. Se dio en el caso de la FIFA Gay, de todo lo que pasó en la Conmebol, lo que pasó en el Vaticano, el Vatican League, y por supuesto también un control más fuerte a nosotros que somos servidores públicos, ¿verdad? La ley de transparencia, la ley de financiamiento a los partidos políticos, las declaraciones juradas que sean públicas. Hoy cualquier ciudadano recurre al portal de la Contraloría General de la República y encuentra nuestras declaraciones juradas. Y en ese marco también se vino instalando la necesidad de aquellas organizaciones no gubernamentales que reciben primero recursos del Estado. Primeramente había una dilapidación de recursos de ONGs que recibían presupuesto general de gasto de la nación. Una senadora, me acuerdo, recorrió y dice: la oficina de la ONG Derlis Maidana se van, encuentran aviación, se dedica totalmente a otras cuestiones. Y después, por supuesto, también hablamos de fondos que vienen de la cooperación internacional y que muchas veces eran desviados de esos fines. Y por eso se plantea esta ley y acompañamos también las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados y ahora pasa a consideración del presidente de la República. ¿Qué va a aprobar, uno supone, verdad? Creo que sí, porque él hablaba de que así como vino del Senado no iba a aprobar. Él hablaba de que si se hacían algunas correcciones importantes lo aprobaría, pero dejamos en manos del primer mandatario todo. Más allá de lo que dice la ley, que creo que es interesante también que lo charlemos, pero ya hemos charlado varias veces del tema. Sí. Hay posturas que creo que ya van a ser reconciliadas a esta altura. Hay crítica a la ley, lo cual me parece que tampoco es malo, ¿verdad? Creo que es parte de ser de la democracia, ¿verdad? Que critiquemos las normas también, ¿verdad? Pero más allá de eso, políticamente no es un costo muy alto que puede significar esta norma por la imagen que pueda dar el gobierno. Senador, ¿ustedes pensaron, evaluaron en ese aspecto? Bueno, nosotros siempre en este tema es polémico, es un debate político-jurídico y trae también, por supuesto, suposiciones a favor y en contra. Pero consideramos que es un hecho positivo para el país. Hubo más de 50 millones de dólares de la cooperación internacional en este tiempo y que no es tan transparente su utilización. Y acá, hecha la ley, es importante que se aplique a todas las instituciones, que el Ministerio de Economía, con capacidad de ser la autoridad de aplicación de esta ley, tenga ese registro y controle la utilización de esto. Y después te quiero preguntar por el Ministerio de Economía, espero no olvidarme, pero evaluaron esto, porque hay una imagen, ¿verdad? Que, bueno, acá lo que se busca es controlar la participación civil, y eso está instalado también. No, por supuesto, está ¿se evaluó eso políticamente? Sí, claro que evaluamos, y Diego, y el artículo 5 habla de que el Estado debe promover las organizaciones de la sociedad civil, de la versión diputado. ¿Y no burocratiza mucho esto? No desalienta en ese sentido. Bueno, de hecho que están también algunos controles actualmente, ¿verdad? Con el control de CEPRELAD y de otras instituciones. Y bueno... ¿Y por qué no es suficiente, senador? Perdón, sí, y porque a pesar de que había ciertos controles, en primer lugar, al no haber un registro, se escapaba, nadie tiene una idea exacta de cuántas ONG hay en el Paraguay. Con este registro
se comienza a foja cero y vamos a saber, bueno, hay 10.000, hay 20.000, a qué se dedican, cuánto recibe del Estado, cuánto recibe, y nada más en ese sentido. ¿No? Es una herramienta que, como instalaron, de que atenta y quiere impedir el derecho a la gente de participar y de organizarse. Un poco, tener en el puño a las organizaciones, sobre todo la sensación con la que son más críticas, digamos, a los gobiernos de turno. Una tarea que hizo bien la clase política, Diego, desde el 2003 hasta hoy es el Ministerio de Economía es un organismo eminentemente técnico. Primero, separamos la banca central del Estado del Ministerio de Economía. El Ministerio de Hacienda antes, hoy Ministerio de Economía. Ustedes saben del crecimiento económico ininterrumpido de 2003 en adelante que tuvo el Paraguay, con reducción importante del nivel de pobreza y pobreza extrema. Entonces, consideramos de que el Ministerio de Economía es un organismo eminentemente técnico y no va a contaminar esta ley con quien Diego, que tiene una ONG y es contrario al gobierno, va a empezarle a perseguir a Diego, sino va a dedicarse a trabajar en la parte técnica. ¿Y el Ministerio de Economía puede absorber esto? ¿Tiene condiciones, recursos en todo sentido? Bueno, el Ministerio de Economía, en primer lugar, tiene hoy una recaudación superior de 800 millones de dólares en la gestión del presidente Santiago Peña. Tiene un equipo técnico altísimo y bueno, como toda herramienta nueva, en el caso de ser promulgada, va a llevarse ante su tiempo de adecuación, pero perfectamente confiamos que esa cartera de Estado es capaz de hacer este trabajo. Porque le creció muchas responsabilidades también al Ministerio de... Muchísimas. Ahora se encarga de muchas más cosas, ¿verdad? Sí, con la fusión de Secretaría Técnica de Planificación con el Ministerio de Economía, hoy tenemos un nuevo viceministerio de Capital Humano y Gestión Organizacional. Era de función pública, que era la función pública. Después también se le unió Secretaría Técnica de Planificación y finalmente el Ministerio de Hacienda. Pero, y más todavía la gestión del ministro Fernández Baldovino, del viceministro Lovera, Charotti y Andrea Picasso, creemos de que esa autoridad de aplicación de esta ley puede trabajar bien. En algunas declaraciones, Fernández Baldovino no parecía muy conforme con esta norma. ¿Ustedes charlaron con él? Bueno, de hecho que fue convocado también y hablaba de que él creo que dijo que esta ley no tiene que desalentar ni coartar la participación ciudadana. Pero en estos articulados que introdujo Cámara de Diputados se garantiza plenamente. Ahora, los referentes del Ejecutivo, del mismo movimiento de ustedes, fueron mucho más cautos, menos entusiastas con esta ley que ustedes, senador. Así es, porque yo creo que al partir esta iniciativa del Senado, no precisamente del Ejecutivo, entonces claramente no es un proyecto del Ejecutivo, es una iniciativa de varios colegas senadores. Y bueno, y siempre uno por su proyecto, a veces uno es más fanático que proyecto de otra gente. Muchos dicen también que esta ley, en caso de que alguien vaya a la Corte, va a conseguir un recurso. Y claro, y esa es una herramienta que está garantizada en nuestra Constitución. Quien no está de acuerdo con una ley, un decreto, un reglamento, por supuesto está la Sala Constitucional de la Corte que declara en interpartes, como le llaman ellos, la inaplicabilidad. Claro, eso va a ser solamente para el que recurre, ¿verdad? No, por supuesto, no es erga omnes, no es contra todos. Así mismo. ¿Y por qué la urgencia del tratamiento de este proyecto, senador? ¿Cuál fue la...? A mí me queda la sensación de que hay otra motivación que no estamos llegando a conocer. Bueno, y ahí podemos especular, nosotros podemos decir muchas cosas que a lo mejor tampoco son ciertas. Bueno, Diego, en primer lugar, este proyecto fue presentado a fines del año pasado. Se retiró, se hicieron varias correcciones, tuvimos varias audiencias públicas. Yo en mi comisión de legislación organicé muchísimas audiencias públicas y fruto de ello también incorporamos algunas propuestas de las organizaciones no gubernamentales. Y finalmente, después de un debate, se aprobó en el Senado, fue a diputados. Fruto del debate también se introdujeron estas modificaciones y bueno, yo creo que en 10 meses está saliendo y pasa al Ejecutivo. O sea, que no es una que metimos hoy, aprobamos en comisión y la siguiente sesión ya estaba los votos en el Senado. Con respecto a la versión de diputados que se aprobó, hubo puntos que eran muy criticados, que fueron modificados.
¿Puede contarnos, por favor, puede contarnos por favor, lo más importante de las modificaciones? Lo más importante porque creo que hay cambios que son interesantes de escuchar. Sí, nosotros la parte punitiva sobre todo, en el artículo 3, en primer lugar, se le saca a los partidos y movimientos políticos. ¿Por qué se les saca? Dice, porque los políticos no hacen controlar. Porque los partidos políticos tienen su sistema de control de financiamiento político que está en la justicia electoral. Hay toda una dirección de financiamiento político en el TSJE que controla las rendiciones. Y le sacamos a las organizaciones campesinas, las iglesias, las comisiones vecinales, junta de saneamiento. ¿Clubes deportivos? Clubes deportivos no profesionales. Los clubes deportivos profesionales están controlados por CEPRELAT. Los clubes deportivos no profesionales les sacamos de esta ley porque ellos claramente no persiguen un interés del lucro, sino participan más bien un amor al deporte amateur. Senador, tenemos que hacer una pausa nosotros. Te pido por favor que te quedes con nosotros para seguir charlando de este tema que es muy interesante. Perfecto. Un breve corte y hablemos enseguida. Esta ley va a quedar en el recuerdo y en la historia como una ley infame, como esas leyes infames de la dictadura, que se llamaban de defensa de la democracia, de esto, y que lo único que buscaban era perseguir. Eso es lo que estamos tratando hoy. Y yo no quiero que mi nombre quede asociado a esta ley, ni al texto que se aprobó en senadores, que es una defecio, ni este tampoco, que es lo mismo, un poco edulcorado, pero lo mismo, engañoso, pero que persigue el mismo fin y que trae las mismas consecuencias que el proyecto que aprobamos en senadores. Y no hace falta que nosotros hablemos demasiado de las motivaciones de esta ley, porque ya algunos colegas de la bancada de gobierno se ocuparon de hacerlo. Lo han dicho, y hay que celebrar que en vez de decir que los audios filtrados no eran, hay que reconocer la sinceridad del colega en cuestión, que sí, que dijo que era él, que estaba hablando de desprestigiar a la ONG, de desacreditar y qué sé yo. Como si fuera que el pueblo paraguayo está preocupado por las ONGs. El pueblo paraguayo está pasando hambre. El pueblo paraguayo no tiene remedios en los hospitales. El pueblo paraguayo sufre horas de humillación en el transporte público. El pueblo paraguayo tiene muchísimos problemas y yo les puedo asegurar que la última preocupación que tiene el pueblo paraguayo es esta ley. Bueno, lo decía Rafael Vilisola, senador, con respecto a este proyecto de ley. ¿Hay una respuesta para eso, para lo que él decía? No, hay una posición política, ¿verdad? De hecho que hay otros problemas y coincido con él en el tema de las situaciones de salud, de desempleo y compañía que afectan a cualquier gobierno y que el gobierno, ellos también, de 2008 al 13 no pudo solucionar, ¿verdad? Y el resto son posiciones políticas. Claramente el artículo 5 y 6 de la versión diputado habla de que el Estado tiene que fomentar el funcionamiento de estas organizaciones sin fines de lucro. La herramienta claramente no es para perseguir a nadie, sino simplemente de que, así como te hacía el relato al inicio del programa, de que todas las instituciones se han adecuado a un proceso de transparencia. Las organizaciones no gubernamentales no deberían escapar a esa impronta. ¿Daña la imagen política lo que se filtró, por ejemplo, del senador Leite? Lo de hablar de boludeces con respecto a lo que decía Santiago Peña, ¿les molestó a ustedes como clase política eso? Bueno, yo le dije a él, ¿verdad? Es una imprudencia de parte del colega en hablar así y, bueno, por supuesto, nosotros también debemos de cuidar la imagen y, más que imagen, la investidura presidencial. Uno puede estar de acuerdo, puede ser de su movimiento o de su partido, no, o puede estar en una posición ideológica totalmente diferente, pero creo que fue un error de parte del colega hablar así en términos del presidente. ¿Esto se va a aprobar? O sea, ¿el presidente va a firmar? Creemos que sí. Creemos que sí.
Pero a veces también nosotros enviamos todos esos proyectos y bueno, 15, 20 días después nos enteramos que el presidente vetó la ley, ¿verdad? Como ha ocurrido en estos días el caso de adultos mayores, que prácticamente teníamos consensuado todo, pero un punto el Ejecutivo consideró que era inaplicable y vetó parcialmente. Hoy le decían a Santiago Peña que vete porque iba a ser el responsable político él. Sin embargo, ustedes también tienen responsabilidad política en esto. Senador, el tiempo va a decir si realmente eran con fines de perseguir o no a las organizaciones civiles. Por supuesto, tenemos nuestra responsabilidad, firmamos, yo en el caso mío soy uno de los 31 que votó a favor, pero esperemos que en el caso de aprobarse el Ministerio de Economía haga un trabajo técnico objetivo como lo vino haciendo, repito, en más de 20 años de transición democrática, y de que el pueblo también sepa exactamente cuántos recursos manejan y que se utilicen bien los recursos. Y después está lo otro, ¿verdad? Exigir transparencia en otros lugares también, pero eso es para hablar en otra charla. Así que dejamos por acá, senador, te agradezco mucho la presencia. Muchas gracias, Diego. Un saludo cordial a la audiencia. Muy amable. Hacemos una pausa, nosotros va a ser breve.